Bueno, un saludo especial para todas y cada una de las personas que asisten hoy a esta tutoría número 1 de álgebra lineal. Veo que ha llegado Jaime, Marisol y Stephanie Arce. También acaba de llegar Erika Liliana Ruiz. Bueno, algunas cosas como, digamos, como oraciones no, recomendaciones, o como dice el padre cuando está en la misa, ¿no? Avisos parroquiales. Bueno, eh, yo a ustedes les envié un correo la semana pasada indicándoles que el día miércoles, es decir, después de la teleclase de mañana, abriré, digamos, todo lo que es el plan de evaluación, el plan de tutorías, ¿vale? Para que ustedes a partir de esa fecha tengan conocimiento sobre la cantidad de evaluaciones que vamos a hacer, de qué tipo son y sobre todo, y lo más importante, saber cuáles las fechas de apertura y cierre de esas actividades. Obviamente, también otra parte importante para conocer es el porcentaje que se le da a cada una de las actividades, para que tengamos conocimiento cuánto vale cada una de las actividades y cuál es su impacto sobre la nota final, ¿vale? Eso es con respecto, digamos, a lo que es el plan de evaluación. También publicaré el plan de tutorías, ¿cierto? Que incluye la al día de hoy, obviamente, cuántas tutorías vamos a hacer en esta primera parte, cuántas haré en la segunda y cuántas haré en la tercera. Y sobre todo para que digamos ya el miércoles se abre todo, ¿cierto? Digamos que entre mañana iré abriendo algunas cosas, pero lo que acabo de decir, que es el plan de evaluación y el plan de tutorial, abriré el día miércoles. Otras cosas que están por ahí eh, para actualizarse, entonces las iré abriendo mañana, en el transcurso del día, o la máxima espera, digamos, será el día miércoles, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque pues obviamente necesitamos conocer los tiempos sobre los cuales vamos a trabajar, sobre todo las aperturas y las cierres de las actividades, los porcentajes, etcétera. Y sobre todo, en cuántas partes está dividida, digamos, nuestra clase correspondiente de álgebra lineal, cuántas partes tiene, eh, cuál es el porcentaje de cada una y qué elementos nos va a proporcionar el profesor para nuestro proceso de la enseñanza de él y del aprendizaje de parte de ustedes con respecto a los conceptos y procedimientos de la álgebra lineal, ¿vale? Por recomendación de la jefatura o de la coordinadora del Departamento de Estudios a Distancia, los profesores en esta semana estaremos trabajando actividades de indagación sobre las asignaturas, diferentes asignaturas, muy parecido a lo que hicimos la semana pasada, en donde estuvimos trabajando una introducción sobre lo que son ecuaciones lineales, que básicamente es el componente básico y fundamental de nuestro curso de álgebra lineal. Esa actividad que hicimos hace 8 días, pues si ustedes se dieron cuenta, eh, yo también les envié un mensaje diciéndoles aquí está el resumen de la teleclase, ¿cierto? Y aquí está una lectura sugerida para que ustedes vayan, digamos, adelantando en el proceso, pero siempre respondiendo a lo que el departamento lo sugiere y es que estemos trabajando en unas actividades de indagación. Por eso, digamos, algunos profesores están habiendo sus aulas con todas las cosas ya montadas el día de hoy, otros lo harán mañana, yo lo voy a hacer hasta el día miércoles, ¿vale? Entonces, importante, ¿cierto? Cada tutoría, vale la pena también, digamos, decirlo, aunque digamos en el contrato didáctico que abriré el día miércoles, pues hay algunas recomendaciones y como lo dice el contrato, digamos, son algunas de las responsabilidades que le corresponden al profesor, otras que le corresponden al estudiante. Una de las primeras recomendaciones o una de las primeras, digamos, aclaraciones que hace el profesor es lo siguiente. Cada tutoría y cada teleclase es temática, tiene un tema específico, ¿vale? Cada semana cuando yo termino mi teleclase, al otro día le digo, señores estudiantes, el día de ayer vimos tal teleclase, resumimos, hicimos esto y esto es lo que ustedes tienen que preparar para la siguiente semana. Por lo tanto, se convierte en una actividad para ustedes de lectura, ¿cierto? De una lectura comprensiva de algunas cosas que el profesor deje para leer.
Y como es un proceso de lectura, pues seguramente usted va a tener dudas o inquietudes. ¿Dónde puede escribir esas dudas o inquietudes? ¿O dónde las puede postular? ¿O dónde las puede escribir? ¿O dónde las puede compartir? Bueno, las puede compartir en la siguiente tutoría o en la siguiente teleclase, ¿vale? En la que corresponde, ¿vale? Supongamos que Jaime, en un momento dado, eh, no vino durante 3 clases. Vamos a hacer una suposición. Resulta que a la cuarta clase que tenemos, Jaime, pues obviamente llega perdido, ¿cierto? Jaime no tiene ni idea en dónde vamos ni nada, y entonces empieza a hacer preguntas. Entonces, mi recomendación es, si tiene preguntas sobre temas anteriores, por favor escriba esas dudas en el foro de novedades o en el correo del profesor y yo con mucho gusto le resuelvo las dudas. Lo que pasa es que si me va a hacer una pregunta sobre un tema que no corresponde a la tutoría o a la teleclase, pues me toca, digamos, dedicarle 5 o 10 minutos en la teleclase y eso lo perdemos en tiempo para las demás personas que sí están, digamos, a tiempo o que van básicamente en el recorrido del tema correspondiente. Esto lo hago sobre todo cuando alguien me pregunte, profe, tal cosa. Entonces yo sencillamente le voy a responder, mire, señor estudiante, esa es una pregunta que puede formular en el foro de novedades o en el correo personal del profesor, ¿vale? Aquí no es el espacio porque ahorita estamos hablando de la revolución industrial, ¿listo? Estamos hablando de un tema muy especial, ¿vale? Entonces, para que haya claridad sobre eso. Yo les dejé a ustedes una lectura, ¿vale? Entonces, hoy en la tutoría es el espacio en donde ustedes pueden preguntar. Entonces, si Marisol, si Estefanía, si Erika, si Jan, si Nayeli, o cualquier persona que está en este momento, venga, miramos todo el listado completo, porque fui hasta Nayeli. Bueno, en este momento hay 8 personas, incluyéndome a mí, o sea que hay 7 estudiantes. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna duda o inquietud sobre lo que el profesor le sugirió como lectura, entonces, bien pueda levante la mano, haga la pregunta, yo con mucho gusto se la resuelvo. Entonces le pregunto a Carol, a Erika, a Estefanía, a Jaime, a Jan Nicolás, a Marisol o a Ana Leyeli si tienen alguna duda con respecto a lo que hicimos hace 8 días en la teleclase en la semana pasada o del proceso de lectura que les tocó hacer. Entonces está abierto el micrófono para que ustedes puedan formular las dudas o inquietudes sobre esa lectura. Bien pueden. Profe, Sí, Erika, buenos días. Buenas noches, Erika. buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, sí, cuéntenme, Erika. Profe, usted allí dejó tres ecuaciones en las que debíamos identificar si eran lineales o no eran lineales. Sí, La segunda que dice 9x menos 8yz más w menos 4 es igual a 45. sí. Entonces, pues yo le pregunto, cuando es, por ejemplo, ese segundo término de 8yz, ¿Ah? cuando hay dos variables ahí juntas, entonces no se puede identificar como una ecuación lineal o por qué no lo es. Yo Bueno, diría que es por eso, que no es ecuación lineal. o sea, va por muy buen camino, ¿cierto? Ahorita le resuelvo la duda con mucho gusto. Es decir, vuelvo y retomo el concepto de ecuación lineal, ¿vale? Para que quede claro, digamos, cuál es el elemento con el cual vamos a trabajar gran parte de nuestro curso de álgebra lineal, ¿cierto? Para que sepan que efectivamente qué es una ecuación lineal y no es una ecuación lineal. Pero la respuesta se la voy adelantando un poquito y es, la manera de construir una ecuación lineal es, hay que hacer unos insumos, como cuando uno va a hacer una sopa o va a seguir una receta para cocinar algo, entonces tiene que sacar unos ingredientes. El primer ingrediente es el conjunto de los números reales, que son los que arman los coeficientes. ¿Listo? Ok, ahí está el primer ingrediente. El segundo ingrediente son las variables, ¿vale? Son las letras. Incluso hace 8 días, pues les dije que las letras que más usamos en matemáticas son la X, la Y, la Z y la W, correspondientes al alfabeto minúsculo. Pero eso no quiere decir que podamos utilizar la A, la B, la C, la D, la E, todas las variables que quisiera. Ahí va el segundo. Lo tercero es utilizar algunos símbolos. ¿Cuáles son, profesor? Las sumas, las restas y el igual, ¿vale? Con esas 3 cositas, vamos a armar una ecuación lineal. Entonces, para armar una ecuación lineal toca armar términos. Y aquí es donde
Erika se va a dar cuenta para saber si lo que ella preguntó es una ecuación lineal o no. Aunque ahorita yo cuando abra, digamos, mi archivo en PowerPoint y pueda escribir, les voy a reafirmar eso. Entonces vamos a armar términos. ¿Cómo se arma cada término? Va y trae usted un signo, un solo término. Tan. Trae un solo término. Trae un signo. Puede ser positivo o negativo. Listo. Trae un número real. Trin. Listo. Trae una sola variable. Una sola. Y con esas tres cosas arma un término. ¿Vale? Es indispensable que la variable que traiga, como se lo dije en la clase pasada, tenga exponente 1 y no esté afectado a ningún otro tipo de función, ¿cierto? Que no sea el logaritmo natural de x, o que esté a la x, o que esté x a la 2, eso no está permitido, ¿vale? Entonces viene y arma un término, uno solo, trin, ya lo armó. Puso un signo, que es positivo o negativo, puso un número real y puso la variable. Y usted puede armar tantos términos como quiera y lo igual a cero. Por lo tanto, no puede coger dos variables. Fue lo que preguntó Erika Liliana Ruiz, ¿cierto? Hasta cuando construyó el signo, construyó el número real y trajo la primera variable, hasta ahí va bien. El problema fue que pegó otra variable. O bueno, el profesor Davidson puso otra variable. Eso es lo que le impide ser, básicamente, una ecuación de naturaleza lineal. Ahorita lo aclaro más cuando lo escriba Erika, pero es claro más o menos por dónde va la respuesta, Erika. Sí, señor, ya mucho más claro. Muchas gracias. Listo, ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No, profe, pues, ¿qué le puedo comentar? Estuve leyendo, pues, lo que usted mandó. Prácticamente fue el resumen de la clase pasada, de la cuestión del mercado, del ajo, de la lechuga, de todas esas cosas que usted miró de Corabasto de ese día, de los precios. Miramos los ejercicios que pues, usted realizó ese día y miro que dejó 7 ejercicios de los cuales pues yo veo así, simple vista, que están parecidos algunos porque lo que cambian son las variables. Una cuota variable, por lo menos el 1 con el 5 viene siendo casi lo mismo, sino que el 4 lleva una variable que es Y, pero vi que le hizo unos pequeños cambios a los ejercicios, pero vienen siendo casi los mismos, Ok, por listo, decirlo Jaime. así, lectura, sí lo leí. Pero Ok, bien, pues Jaime. espero que lo terminemos de desarrollar. Listo, ok, Jaime, gracias. Muy amable. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, además de la que tiene Erika y Jaime, para darle solución? Bueno, entonces vamos a compartir pantalla. Yo voy a abrir mi archivo en PowerPoint y voy a reafirmar nuevamente lo que es una ecuación lineal. Sobre todo, ¿por qué lo tengo o por qué hay que hacerlo? Recuerden lo que les dije la vez pasada. Estas acciones que estamos haciendo entre esta primera y esta segunda semana tienen un objetivo fundamental y es que hay muchas personas que no se han matriculado todavía, que están en ese proceso y entonces es como darles tiempo para que se vayan acomodando. Entonces, por esa razón, digamos, el curso, digamos, no es que no haya empezado formalmente, sí empezó formalmente, pero digamos, vamos despacito para que las personas que vayan llegando no se van a quedar muy atrasadas. Entonces voy a poner aquí un título que se llama, lo que se llama ecuación lineal. Ecuación lineal. Bueno, entonces, como lo dije ahorita oralmente, se necesitan ingredientes. Entonces, los ingredientes que se necesitan, ¿cierto? Siempre que uno va a construir algo, digamos a nivel de receta, necesita los insumos. En este caso serían los ingredientes. Entonces necesita un primer conjunto que es el conjunto de los números reales. Recuerda que el conjunto de los números reales contiene toda una variedad de números. No espere que siempre le vaya a dar ejemplos donde los números sean enteros, ¿no? Pueden ser decimales, pueden ser fraccionarios, pueden tener raíces, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 5, bueno, etc. Digamos, este es el primer elemento que necesitamos como ingrediente. El segundo, las variables. Las variables es el segundo elemento. ¿De dónde saco las variables? Las variables las saco del alfabeto minúsculo. A, B, C, D, etcétera, etcétera. Y por aquí están las últimas que es X, Y, Z, W. Digamos que serían las variables del alfabeto minúsculo. Y necesitamos un tercero
¿cierto? Que se llaman como los símbolos. Símbolos, ese es el tercer ingrediente. Estos símbolos son, hay que utilizar para poder separar los términos, una suma, una resta, y obviamente tiene que haber un igual para poder construir una ecuación lineal, ¿cierto? La palabra ecuación significa igualdad, ¿cierto? Cuando usted le pregunta a una persona qué significa o qué es una ecuación, entonces él te va a responder que es una igualdad entre expresiones algebraicas. Es decir, lo que escriba a la izquierda y a la derecha tienen que ser expresiones algebraicas. ¿Y qué son expresiones algebraicas? Es una mezcla de todo eso que tenemos ahí. Lo que pasa es que nosotros para armar una ecuación lineal sí necesitamos algunas, digamos, características o propiedades. Entonces, lo primero que vamos a entender es que es un término de una ecuación lineal. ¿Cómo se arma un solo término? Un solo término necesita. Vamos a poner un cuadrito aquí que diga, bueno, ¿qué le vamos a poner como cosita? ¿Qué vamos a poner como segundo? Y aquí, ¿qué vamos a poner como tercero? Bueno, entonces, ¿cómo se construye un solo término? Bueno, entonces vamos a poner aquí un color rojito, ¿cierto? Este señor lo traemos del conjunto número 3, es decir, puede ser positivo o negativo. El segundo, que es el de las variables, lo traemos acá, ponemos aquí, perdón, el segundo lo traemos del primer conjunto, que es el de los números, y el último lo traemos de las variables. Con una condición, solo traemos una sola variable. Estoy hablando que para construir un término. Bueno, vamos a dar un ejemplo de lo que es un término para que lo entendamos. Si yo escribo 5x, ese término, eso que acabo de escribir, es un término de una ecuación lineal. Si no escribo el símbolo, se asume que es positivo, porque generalmente los primeros términos de las ecuaciones, a menos de que sea negativo, pues el primer símbolo siempre va a ser positivo. Entonces, miremos, este señor tiene tres cositas, ¿cierto? Tiene un símbolo, que es el signo más, tiene un número, que es el número 5, y tiene una variable, que es la variable x. Tiene las tres cosas, ¿vale? Bueno, ahora, ¿cómo construimos la ecuación? La ecuación lineal. ¿Cómo la construimos? Entonces usted lo que va a hacer es una sucesión, ¿cierto? ¿Cierto? De términos. Una sucesión de términos. Chan, no sé cuántos términos quiere escribir, a ponerle puntos suspensivos. Y esto lo vamos a igualar. En teoría, aquí podríamos escribir 0 como formato general, pero podríamos escribir cualquier número real al otro lado. ¿Vale? Pero dejémoslo ahí una cosa. Cada uno de estos es un término, o sea, cada uno de estos tiene que cumplir con la condición de aquí, cada uno. ¿Como cuál, profesor Demes? Deme un ejemplo de una ecuación lineal. Si yo escribo aquí menos 10x, entonces usted me dice, sí, eso sí es un término de una ecuación lineal. Ahora escriba más 8y. Ah, también, ese también es un término de una ecuación lineal. Si escribe aquí menos 3z, también. Si escribe aquí más 10 y aquí al otro lado escribe menos 11, pues digamos que los términos independientes forman parte de las ecuaciones lineales y no les afecta para nada. Entonces, esto es un ejemplo de una ecuación lineal. Como es importante saber qué es lo que es una ecuación lineal y lo que no es una ecuación lineal, por eso la lectura les decía a ustedes, estas que están escritas aquí son o no son ecuaciones lineales. Diga si sí o si no y justifique su respuesta. Voy a dar un ejemplo de algo que yo no sé si será ecuación lineal. Por ejemplo, si escribo 6x menos 4yz más 9w menos 3 igual a 4, entonces tendremos que evaluar cada uno de los términos que aparece ahí. Y si cada término cumple con la condición que el profesor puso para cada término de una ecuación lineal, entonces decimos que sí es una ecuación lineal. Veamos el primero. El término por sí solo 6x, pues es positivo, tiene una cantidad que es el 6 y tiene una única variable x que está afectada del exponente 1. ¿Listo? Entonces vamos bien. Resulta que este término que tenemos acá, que es menos 4yz, tiene un problema. Veamos cuál es el problema. Encontramos la raíz del problema.
Primero que todo es negativo, pues hasta ahí va bien. Tiene un coeficiente, hasta ahí va bien. ¿Cuál es el problema que tiene? Que tiene dos variables, ¿cierto? Que en este caso son la variable y y la variable z, y el profesor Devenson dijo que solo debe aparecer una sola variable. No se permiten ni dos, ni tres, ni cuatro en los términos, ¿cierto? Estos otros términos de ahí para allá, pues sí son términos, pero lastimosamente, entonces contestamos que esta no es una ecuación de naturaleza lineal. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta de parte de los que están aquí para que haya claridad sobre lo que es una ecuación lineal y no vayamos a tener problemas en adelante? ¿Está claro o no está claro? Sí, Bueno, señor, todo claro. clarísimo. Bueno, como está claro, entonces vamos a ir por partes, que fue también otra parte de la lectura, la pregunta es, cómo se resuelve una ecuación lineal? Una ecuación lineal. Resulta que las ecuaciones lineales, vamos a escribir aquí para que lo entendamos, las ecuaciones lineales, aquí lo entendemos, pueden tener muchas variables, ¿cierto? Muchas variables, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita hicimos, vamos a devolverme aquí, esta que puse aquí en el rectangulito y que vuelvo y la leo, dice menos 10x más 8y menos 3z más 10 igual a menos 11, es una ecuación lineal. Esta ecuación lineal tiene una, dos y tres variables. O sea, es una ecuación lineal en tres variables. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a aprender a ir resolviendo por pedacitos. ¿Cómo así? Vamos a poner aquí cómo se resuelve una ecuación lineal en una sola variable. Yo voy a plantearla y ustedes me van a ayudar a resolverla. Vamos a ver. Entonces, vamos a resolver ecuaciones lineales en una sola variable. Recuerde que la ecuación lineal puede tener muchas variables, pero vamos a empezar a resolver por aquellas que tienen una sola variable. Voy a escribir una y ustedes me van a decir si es una ecuación lineal en una sola variable. Voy a escribir aquí 5x menos 4 igual a 10. Vamos a preguntarle a Marisol si esa es una ecuación lineal en una sola variable. Marisol, Marisol López. Marisol, buenas noches. ¿No me están escuchando? Jaime me está escuchando, Erika Liliana me está escuchando. Sí, Sí, señor. señor. Estamos Ah, bueno, entonces escuchando. que Marisol está desconectada. Nayeli, ¿esa es una ecuación lineal en una sola variable? Nayeli Ceballos. Hola, profe. Sí, ¿Me cuénteme. escuchan? Sí. Sí, señora. Profe, yo diría que esa tiene dos variables. No, pues ahí se ve que 5x es una sola variable. Y entonces, ¿cuál es la duda? Porque yo no le veo más No, variables. A ver, voy a no, utilizar entonces mis solamente gafas tiene una así. sola Y variable. voy a hacer aumentar así aquí, ponerlas aquí en la cámara. Yo no veo sin una sola variable. ¿Vamos de acuerdo? Esta es una ecuación lineal en una sola variable. Ecuación lineal en una variable. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pregunto yo, ¿se acuerdan ustedes por allá de su primaria, de su primer bachillerato, o aún así más cerca, en matemáticas básicas, cómo se resuelve esta ecuación lineal o qué estrategia hay que seguir? Alguien que levante la mano y dígame, profesor, mire, haga esto. Yo lo entiendo. Profe, hasta donde me acuerdo, pues ahí uno dejaba la X del lado donde está, por decirlo así, ¿Sí? y nosotros lo pasamos para el otro lado del signo. Entonces, Bien. que sumaba, pasaba a dividir, que dividía, pues resta y algo así. Es lo que más o menos me acuerdo. Bueno, Jaime tiene razón. Sin embargo, lo que está diciendo por ahí está como medio regulín distinto. Ojo con las ecuaciones. Las ecuaciones, ¿cierto? Las ecuaciones son, pues básicamente son como tener una balanza, ¿cierto? En las balanzas, lo que quiere decir es que lo que se haga a un lado, se tiene que hacer al otro para que no haya desnivel, ¿vale?
Sin embargo, pues hemos aprendido, como dice Jaime, que aquellas cosas que no están con X, ¿cierto? Bueno, vamos a identificar qué cosas no están con X. Pues parece ser que 5X, pues hay que dejarlo quietico, pero este -4, ¿cierto? No está afectado del X, ¿cierto? Ok, no está afectado con el X. Entonces parece ser que la sugerencia que nos da Jaime es coger este -4 y pasarlo al otro lado. Tenemos que tener un poco de cuidado porque toca identificar qué labor o qué acción operativa está haciendo ese 4. ¿Por qué? Porque en una igualdad, lo que en un lado está sumando, si lo paso al otro lado, pasa a ser la operación contraria, que es restar. Si aquí está restando, al otro lado pasa a sumar. Si aquí está multiplicando, aquí pasa a dividir, y lo que esté dividiendo pasa a multiplicar. ¿Ese repaso es claro para todos? Creo que sí, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Entonces pregunto, el 4, si ustedes observan, precisamente para eso el profesor nos repasó ahorita los símbolos, ¿cierto? Para saber si suma o resta. Ese 4 está restando, por lo tanto al otro lado lo tengo que pasar a sumar. Entonces, Jaime me dice, deje el 5X, deje a 5X quietico y coja a 10 y súmele 4. Entonces lo que hemos hecho es pasar este señor que estaba restando, al otro lado lo pasamos a sumar. Bien, siguiente paso, 5X igual. Resulta que este 10 y este 4, como son, en álgebra se dice que son términos semejantes, se pueden reducir. Es decir, podemos hacer operaciones matemáticas con él. Entonces este 10 con este 4, pues lo que toca hacer es una suma, entonces nos queda 14. ¿Listo? Ahora, lo único que nos falta para terminar nuestro ejercicio es mirar qué está haciendo este 5 con respecto al X que está aquí. Un coeficiente, siempre que está en un término, está haciendo el papel de factor, o sea, él está siempre multiplicando. Por lo tanto, si yo lo quiero quitar de aquí para que la X quede solita, pues al otro lado pasa a dividir. Por lo tanto, aquí me queda que X es igual a 14 quintos. Y lo encerramos en un cuadrito y le ponemos un chulito y hemos dicho que hemos resuelto esa ecuación lineal. ¿Fácil o difícil? Digamos, esta que propuse, ustedes dirán, ah, no, eso es fácil, pero es que como las que usted pone en los ejercicios son más difíciles. Entonces vamos a poner una un poco más compleja, un poquito. Vamos a complejijarla un poquito. Vamos a poner una ecuación lineal en una sola variable y la vamos a resolver. Yo aquí voy a escribir 3x más 8 menos 10x igual a 9 menos 6x. Yo quiero que miren, observen, vean o teen si esa es una ecuación lineal en una sola variable. Vamos a preguntarle nuevamente a Marisol, que es la persona que está pilosa aquí en nuestro curso. Ah, Marisol no está. Nayeli, hágame un Profe, favor. buenas noches. Ah, Profe, qué Marisol, pena con usted. Marisol sí está. Ah, bueno. No, es que como le parece que me entró una llamada de mi jefe y de hecho sigo con ella en la llamada, pero yo sí estoy escuchando aquí por los laditos. Qué pena, es que surgió un No, es inconveniente que en no el hay que trabajo. escuchar por los laditos, hay que escuchar. Hay que escuchar bien. Hay que dejar que el Sí, jefe señor, llame qué a otra pena no hora. poder estar hoy aquí atenta a esto. Listo, ok, perfecto. Jaime, ¿qué recomendación nos tiene que usted es el duro de esta vaina de las ecuaciones lineales? Jaime, ¿qué recomendación me tiene? Y Dios lo escuche, profe. Profe, yo pienso que aquí lo que estoy mirando es la agrupación de pronto de términos semejantes para poder hacer la vuelta mejor. Bueno, ¿y cómo es la agrupación de términos semejantes en un lenguaje? ¿Qué hacemos aquí? Porque, Pues, profe, 3x lo sumo con menos 10x, entonces ya yo digo ahí que no es 10 no es 13 porque uno es positivo y uno es negativo, hay una recta. Entonces ajá, ya yo voy a decir que es 7x. ok, ¿Sí me entiendes? El sí. 8 lo dejo solito porque el 8 está ahí de este lado quietecito. Del Bueno, otro lado, Jaime, 9. oiga, Jaime, ¿qué le parece si en un lado de la igualdad dejamos todas las cosas en X y lo que no tenga que ver con X, que son los términos independientes, los pasamos al otro lado? ¿Le parece bien? También podría ser. Ok, listo. Bueno, entonces, miren lo que vamos a hacer. La sugerencia de Jaime queda en la siguiente manera. Jaime lo que quiere es que en una sola parte queden las X. Entonces voy a subrayar las cosas que están en X para que
Entendamos, está el 3x, está el menos 10x, pero al otro lado hay un menos 6x. Como está al otro lado, pues tengo que traerlo para el lado izquierdo, ¿cierto? Entonces yo escribo mi 3x, escribo mi menos 10x porque no los he cambiado, y aquí pongo el 6x, igual. Este 9 no lo voy a cambiar, pero este 8 sí, porque ese es un término que no tiene nada que ver con x. Él está sumando, al otro lado le pongo un menos 8. ¿Hasta ahí de acuerdo? Ahora lo que nos toca es reducir, como dijo Jaime, los términos semejantes. Resulta que aquí tengo 3x, tengo menos 10x y más 6x. Ustedes pueden hacerlo directamente. Cuando digo directamente es que me pueden dar la respuesta de un solo término, no ir haciendo varias sumas, sino una sola. Entonces Jaime nos decía, vamos a hacerlo de la siguiente manera, profesor Davis. Este 3x menos 10x por sí solo da menos 7x. Y toca sumarle 6x. Pero es que este menos 7 más este 6x me da como resultado menos x. Es como una lucha entre los positivos y los negativos. Vamos a poner aquí positivos y aquí vamos a poner negativos. Positivos tenemos al 3 y el 6. Y negativos tenemos el 10. ¿Listo? La suma de positivos me da 9, la de negativos me da 10. Es claro que los negativos son más poderosos que los positivos porque tienen mayor cantidad. Por lo tanto, el signo que yo tengo que colocar aquí es un signo menos y hacer la diferencia entre el 10 y el 9, que eso me va a dar menos 1, que no se escribe. ¿Cuánto da 9 menos 8? Pues ese resultado me da 1. Sigamos, porque no he terminado todavía. Realmente este menos x, vamos a escribirlo para que todo el mundo lo entienda, esto es lo mismo que escribir menos 1 por x igual a 1. Resulta que este menos 1 que tenemos acá, pues no nos está permitiendo resolver la ecuación lineal porque necesitamos que la x quede sola, ¿cierto? Quede con término positivo para saber cuánto vale. Pregunto, este menos 1 está en la parte izquierda de la igualdad, está multiplicando porque es un coeficiente afectando a x, quiere decir que al otro lado me va a quedar x igual a 1 dividido por menos 1. ¿Y por qué al otro lado pasó a dividir? Porque está multiplicando en la parte izquierda. ¿Y cuánto da 1 dividido menos 1, profesor Davis? Entonces vamos a poner aquí x igual a menos 1. Entonces, esta es la respuesta de la ecuación lineal que propusimos acá. Entonces, fijémonos en la estrategia que hemos seguido. Vamos a patentar lo que dijo Jaime. Cuando vamos a resolver una ecuación lineal en una sola variable, reunimos en un lado. Usted escoge el lado, que ahorita van a decir, y si yo lo hago al lado izquierdo, al lado derecho, no, pues también lo puede hacer. Lo que pasa es que hay dos lados, ¿sí? Entonces, en un lado va a poner las variables o va a poner todo lo que tiene que ver con respecto a la variable única que hay, y en el otro lado todos los términos independientes que no tienen que ver. Reduce los términos semejantes de la variable x y reduce los términos semejantes de las variables de las coeficientes, y después divide el coeficiente que le queda en x final y lo divide allá al otro lado, y esa es la respuesta final de la ecuación lineal en una sola variable. Bueno, vamos a ir a lo siguiente. Vamos a pedirle a Erika Liliana que nos dicte una ecuación lineal en una sola variable. 8x Sí, 8x. más 13x. ¿13? Sí, 13, ok, 13x. más 12x. Pero bótese a alguna cosa independiente porque ahora es solo x, solo x. Bote aquí un 9, ahí está. ¿Y ya puedo Listo. poner el igual o vamos a seguir escribiendo? No, igual. ¿Igual a qué? A ver. A 20 más 14x. 14x. Bueno, vamos a preguntarle a Nayeli, que es nuestra validadora de ecuaciones lineales en una sola variable, que si eso que dictó Erika es una ecuación lineal. Nayeli. Nayeli. Sí, profe. Sí, ¿Qué se llama? profe, hola, sí. Diría yo que cumple con todas las reglas Sí.
que usted dijo ahorita, anteriormente. Bueno, ok, Nayeli, muchas gracias. Jaime, que es nuestro veedor. ¿Cómo resolvemos esa ecuación lineal en una sola variable? Que es que yo no he podido, yo estoy aquí perdido, Jaime, ayúdeme. Así, profe, que está perdido. Profe, pues tratamos de aceptar así como el mismo procedimiento de la vez pasada. Ajá, Miramos que la constante, por decirlo así, que es la variable X, las agrupamos para un lado y los números, por decirlo así, que están soliticos, los echamos para el otro lado también. bueno, ¿cómo Entonces, quedaría el primer paso, Jaime? Cuénteme. 8X más Espere, 13 escribo. 8x, más 13X sí, menos 14X igual a menos 9 más 20 más 14. ¿de dónde se inventó el 14 usted? ¿Qué está Ah, fumando, Jaime? perdón. No, perdón, más 20. Yo que estaba pensando Ah, en otra cosa. listo, ok. Y entonces, profe, pues ¿Cuánto hacemos, queda? 8x más 13x menos 14x. pues ahí da 21, eso quedaría siendo 7X, haciéndolo 7x. directamente. Sí, señor. Igual. Menos 9 Igual a 11. a 11. ¿Qué hago como último para resolver la ecuación, Jaime? Entonces, X igual 11 sobre 7. 11 séptimos. Sí, señor. ¿Listo? Ah, bueno, ya aprendieron a escribir. Bueno, vamos a preguntarle a María Vélez. María está por ahí, María. Sí, María. profe, aquí estoy. Bueno, María, buenas noches. Dígame una ecuación lineal en una variable. Díctemela, por favor. 4y menos 5 más 3x más 3y igual a 15y menos 5. Gracias, María, muy amable. Nayeli, ¿usted qué es la validadora? ¿Es una ecuación lineal en una sola variable? Sí, profesor, es una ecuación lineal en una sola variable. Jaime, ¿usted qué es el validador? ¿Qué hago? ¿Cómo, profe? ¿Cómo hago para resolver eso? Porque ya pasamos. María nos la dictó, Nayeli la validó, ahora usted ayúdenos a resolver. Bueno, hacemos lo mismo la vez pasada porque también tenemos una variable que es la constante que es y. Entonces quedaría 4y más 3y menos 15y igual a 5 menos 5 más 5. Diga, Jaime. Entonces, si lo hacemos rapidito así, viene dando 8y, Oh, 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 no, 7. oh, 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 oh. Un momentico, vamos a sumar los positivos. Son 4y más 3y. Está malo entonces. No, yo estoy bien, tranquilo, yo le estoy Ah, escuchando, sino que es que dictó mal la respuesta por un signo. Una cosa es más 8 y otra cosa es menos 8. Son dos cosas bien diferentes, Jaime. ya no, por eso. Entonces daría, perdón, menos 8y. Ah, eso es otro. Por eso estaba haciendo yo. No, claro. Uno haga la rapidez a veces así, la emoción del Claro, cuento. sí, sí, claro. Hágalo, Entonces, haga igual a lo cero. mismo en una empresa. Haga lo Igual mismo a en una cero. empresa y Y diga no, que el presupuesto son en menos 10 millones y realmente son 10 millones. en la empresa toca con más Ah, calmita, sí, ¿no? y aquí sí, Aquí por entonces, la emoción, recordando el bachillerato, una sí, cosa. claro, cómo no. Menos 5 más 5, Cero. 0. Entonces, por lo tanto, la respuesta es y igual a ¿cuánto? Y es igual a menos a 8 sobre 8, sí. Bueno, y ahí he dado otra cosa. Sí, sí, señor. Ya que es 0, 0. ¿Cuánto da 0 dividido por menos 8? Jaime. No tengo la calculadora a la mano. Ah, no, pues, Eso es muy determinado, no sé cómo se cuenta y Profe, sale. debería dar 0, ¿no? Sí. debería no, da 0. Da 0. Da 0, ok. Bueno. Nuestra
tutoría terminó. Mañana en la teleclase vamos a aprender a resolver ecuaciones lineales en 2 variables y en 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. señor. Vayamos Listo, pensando profe. cómo se resuelven ecuaciones lineales en 2 y en 3 variables. Vayan pensando. Eso fue parte de su proceso de lectura. ¿Listo? ¿Quedó Listo, claro profe. todo? Sí, Sí, señor. señor, muchas gracias. Profe, gracias. Bueno, entonces Bueno, mañana profe. resolvemos ecuaciones lineales en 2 variables y en 3. Listo, ¿Listo? profe. Hasta mañana. Ok, Hasta mañana. profe, feliz noche. Chao, Gracias. chao, Hasta profesor. mañana. Gracias, profe.